Dios sea en vuestros corazones, hermanos. Gracias le damos a Dios por este día que nos concede la vida. Vamos a ver un pasaje, hermanos, ahí en Romanos capítulo 2. Versículo 7. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 7. Vamos a hablar sobre la vida eterna, hermanos. El tema se llama Buscando la Inmortalidad. Dice ahí en Romanos capítulo 2, para ver el contexto un poquito, veamos desde el 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Para la gloria de Dios. Siéntense. Dice el texto, a los que perseverando en bien hacer, ellos buscan la gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Muchos durante la historia, la gente, ¿verdad?, tiene esa tendencia de buscar la inmortalidad. La juventud es una época solamente de la vida, no es toda la vida. Y antes de que nos damos cuenta, antes de que nos podamos dar cuenta, esa etapa se acaba. Hay muchas historias sobre mitos, ¿verdad?, sobre una fuente de juventud. No sé si han oído. La gente realmente creía esto. Algunos escritores, como uno llamado Heródoto del siglo IV, él escribía sobre los etíopes que vivían hasta 120 años, y él preguntaba o cuenta en su historia cómo es de que podían vivir tanto tiempo, y en la historia narra que ellos comían carne cocida y leche fresca. También entre los orientales existían estos mitos, y en unas famosas novelas de Alejandro que hablaban sobre el agua de vida. Y en estas leyendas el mismo Alejandro Magno estaba buscando esta agua de vida. Estas historias también aparecen en el Corán, en el libro religioso de los musulmanes. Estas historias se volvieron populares en España en la época musulmana, y cuando vinieron acá a América, escucharon a los nativos americanos que hablaban de una fuente curativa y que estaba relacionado con una isla, le llamaban la isla de Bimini, que según ellos era un país de riqueza y prosperidad situado en algún lugar del norte, y muchos creen que se referían a las islas de las Bahamas. Ahí un jefe de una tribu de Cuba viajó con un grupo y a buscar esta fuente, este país de Bimini, pero ellos nunca regresaron, y los que los estaban esperando decían que habían encontrado esta fuente de juventud y que ahora vivían lujosamente en este país de riquezas, en Bimini. Cuando los españoles llegaron acá, escucharon
oyeron de los nativos sobre este mito, y el famoso explorador Juan Ponce de León escuchó por estos nativos de Puerto Rico, y en 1513 organizó una expedición para descubrir esta fuente de juventud. Lo que se encontró este hombre fue con el estado actual de la Florida, precisamente con este estado, y estaba buscando este río famoso que era curativo. Él encontró un río y lo llamó el Jordán. Otro historiador, Hernando de Escalante Fonteneda, él también escribió sobre esto y decía que los nativos visitaban regularmente esta fuente de juventud, y que los ancianos cuando se bañaban ahí se volvían tan fuertes como hombres jóvenes y podían volver a tener más hijos y tener una mujer. Y hoy en día usted puede visitar en San Agustín, hay un parque llamado el Parque Nacional Arqueológico de la Fuente de Juventud, y hoy en día los visitantes llegan ahí y beben de esa agua porque piensan que son aguas curativas o aguas que rejuvenecen a las personas. Y esto, hermanos, suena un poco gracioso, pero nos da la idea de cómo la gente siempre está buscando no envejecer o no llegar al punto, ¿verdad?, de la muerte. Ahora la Biblia, hermanos, nos habla aquí en Romanos de que aquellos que perseveran en bien hacer, ellos están buscando gloria, honra e inmortalidad. Entonces la palabra de Dios nos da esta promesa de inmortalidad. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Incluso, hermanos, si ustedes recuerdan en ese pasaje del estanque de Betesda, que se encuentra en San Juan, cuando recuerdan esa historia de que este paralítico quería entrar al estanque de Betesda. ¿Y por qué quería entrar en esas aguas curativas? Porque dice la Biblia que un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua era curado de cualquier enfermedad que tuviese. Obviamente este paralítico no podía ni siquiera caminar. Pero esta historia, hermanos, algunos, y aunque está en la Biblia, ¿verdad?, San Juan 5:4, primeramente la historia del estanque de Betesda no identifica al ángel como un ángel de Dios. Y muchos han dicho que esto era un mito también, que se propagó entre los judíos, que cuando se metían a ese agua sus enfermedades eran curadas, el primero que entrara. Aún estos hombres que estudiaban la Biblia no se escaparon, hermanos, de creer en esos mitos. Y sabemos nosotros que Jesús no necesitaba ningún estanque. Él curaba enfermedades de diferentes maneras, requiriendo solamente la fe en Cristo. Pero volvamos, hermanos, a la inmortalidad. Cuando dice la Biblia que los que perseverando en bien hacer, ellos buscan la inmortalidad. Ellos buscan, buscando a Cristo, los que perseveran en la fe. Por eso dice los que perseverando en bien hacer, los que perseveran en la fe. No los que vienen a la fe, sino los que se mantienen en la fe de Cristo. Porque la Biblia promete esto, promete la vida eterna, promete la inmortalidad. Y cuando se habla de inmortalidad, se habla de la no corrupción, que el cuerpo
ya no se corrompa, que el cuerpo no se deshaga, sino que el Señor transformará un cuerpo eterno para que viva eternamente con Él. Y es una promesa bíblica. Vean lo que dice Primera de los Corintios 15, hablando sobre la resurrección de los muertos, comenzando del versículo 53. En 1 Corintios 15, cuando en el versículo 51 dice: aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Es una promesa de la Biblia. Todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51. Luego el 52 dice: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Quiere decir que en el día de la resurrección, la Biblia promete que los muertos, los que perseveraron en bien hacer, van a ser levantados, pero sin corrupción, para nunca más volver a morir. Por ejemplo, Lázaro fue levantado de la tumba, pero Lázaro volvió a morir. Ahora sí que pobre Lázaro murió 2 veces. Pero todos aquellos que creen en Cristo van a volver a vivir, pero en una resurrección como la de Jesús, que Jesús resucitó para nunca más volver a conocer la muerte. Entonces esto pasará en un momento, en un abrir de ojo, en un instante. Miren lo que le toma a Dios dar la inmortalidad a aquellos que creen en Él, aquellos que ponen su confianza completa y perfecta en Él. Por eso, hermano, debes de gozarte de que tú tengas tu confianza solamente en Jesucristo. Al Señor no le toma un proceso grande, sino en un abrir de ojo serás levantado sin corrupción. Y dice Pablo, y nosotros seremos transformados, los que están vivos. El 53 dice: porque es menester que esto corruptible, hoy estamos vestidos de corrupción, hoy somos mortales, no puedes evitar la muerte, no hay ninguna fuente terrena de juventud, no hay, mucha gente usa cremas para aplazar el envejecimiento, y muchas personas que trabajan, su cuerpo es su instrumento de trabajo y se tienen que ver jóvenes para que los contraten, y se hacen diversas operaciones, gastan miles y miles de dólares, pero nada de esto les para morir. Pero dice que esto corruptible, esto que se está muriendo, hermanos, día a día, dice, sea vestido de incorrupción, sea vestido de inmortalidad. Quiere decir que el Señor está prometiendo, hermanos, la vida eterna, la inmortalidad. Dice, esto mortal, ahí se refiere al cuerpo, sea vestido de inmortalidad. Y luego dice el 54, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, vean cómo repite estas palabras, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad. O sea, Pablo está dando por sentado, hermanos, que en la resurrección habrá inmortalidad para vivir plenamente con Jesús. Dice, cuando esto pase, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. La muerte es derrotada, hermanos. Y pregunta Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, ¿cómo promete la Biblia? ¿Cuál es la fuente de esta promesa, hermanos? ¿Cuál es la verdadera fuente de la inmortalidad? Bueno, ahí Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 1, en la segunda epístola. Si me acompañan a verlo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
antes ser participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, o según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y oigan el 10, 2 Timoteo 1:10, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces lo que el Evangelio anuncia es, el Evangelio es la verdadera fuente de inmortalidad, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo resucitó. Entonces, ustedes saben que el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? ¿Y cuál es esa buena noticia? Siempre lo hemos dicho. Bueno, parte de esa buena noticia es la resurrección de nuestros cuerpos, que la muerte en el cielo no va a existir. En Apocalipsis dice que la muerte fue lanzada en el lago de fuego. Que eso habla de la destrucción de la muerte. Si hay algo que no va a haber en el reino de Cristo es muerte. No va a haber muerte. No va a haber funerales. Aquellos que quieran tener un negocio de funeraria ahí no va a servir. No se van a necesitar ataúdes, no se van a necesitar cementerios, no va a haber servicios de sepelio. Se nos murió, ¿verdad?, el hermano con 1 millón de años. No, van a pasar 1 millón de años y nadie va a morir. Nadie va a extrañar la muerte. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿verdad?, de Cristo ha quitado la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y hermanos, es un atributo de Dios. La inmortalidad es un atributo de Dios que ha decidido comunicar a sus hijos. Por ejemplo, Dios tiene atributos, ¿verdad?, que lo identifican. Muchos de esos atributos son comunicables, pero otros son incomunicables. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios tiene atributos que desea compartir o ha comunicado con nosotros, pero otros son incomunicables, refiriéndose a que solo le pertenecen a Dios. Nadie de nosotros puede poseer sus atributos. Por ejemplo, de los comunicables que son de Dios y que también podemos tener nosotros, es como el amor. Dios, uno de sus atributos es amor. Y nosotros también podemos amar, tenemos esa capacidad de amar. O su atributo de misericordia, ¿verdad? Él es misericordioso, tú también puedes ser misericordioso. Que Dios ha decidido comunicar esos atributos, no informar, sino que nosotros podamos hacerlo. Entonces, el amor, la misericordia, la verdad, son comunicables, pero la omnipresencia es un atributo incomunicable. Eso solo le pertenece a Dios. Usted y yo no somos omnipresentes, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos aquí, no puede estar aquí en su casa, no puede estar en esa silla y en esa otra, no puede. Dios es omnipresente, Dios está en todo lado. Ese atributo solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? O su omnisciencia, Él conoce todas las cosas. Nosotros tenemos un conocimiento limitado, muy limitado, pero Dios conoce todo. Dios nunca aprende nada nuevo, porque Él ya lo sabe todo, Él todo lo conoce. Y otro de sus atributos, hermanos, es su inmortalidad. Y vean lo que dice ahí 1 Timoteo 6, versículo 13. Dice ahí: te mando delante de Dios, 1 Timoteo 6, 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Noten, Él es el dador de la vida. No hay nada vivo sin Dios.
¿verdad? Los ateos están tan confundidos que dicen que no hay Dios. Si no hubiera Dios, no hubiera vida. Él da vida a todas las cosas. Dice, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. El 16, quien solo tiene inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Solamente Jesucristo, el Rey de reyes, es el único que tiene inmortalidad. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Cuando murió Lázaro, le dijo a Marta, dice, yo soy la resurrección y la vida. Él es vida en sí mismo. Es el autor de la vida. Él es vida en sí mismo. Jesús es vida. Y Él solo tiene inmortalidad. Oigan, habita en luz inaccesible y ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea honra e imperio sempiternamente. Entonces, noten que este atributo de inmortalidad, dice, Él solo tiene inmortalidad. Todos los hombres han muerto. Si usted lee Génesis 5, esos hombres vivían muchos años, ¿verdad? ¿Se acuerdan de algunos de ellos, no? ¿Quién fue el que vivió más años? Matusalén, 969 años, ¿verdad? Que más, el hombre que está registrado con más años, 969 años. ¿Sí? Imagínense si Matusalén viviera hoy y hoy muriera, ¿cuándo habría nacido? Habría nacido hace 969 años. Ya hubiera nacido, ¿en qué año, hermanos? En el año 1100, ¿verdad? Más o menos. Hubiera nacido por ahí, por el año 1100. Imagínense, ¿quién hay del año 1100? ¿Verdad? No hay ni siquiera ninguna persona viva del año 1800. ¿sí? Bueno, pero aún así Matusalén con todos sus años murió. Y solo Cristo tiene inmortalidad. Pero hermanos, ahora el Señor, ¿verdad? Según el texto que leímos, Romanos 2 dice que los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Quiere decir que ese atributo, ¿verdad? Esa cualidad divina que solo le pertenece a Dios, solo la inmortalidad le pertenece a Dios, la va a compartir, va a dejar que nosotros participemos de la vida eterna. O sea, vamos a ser inmortales. Incluso, hermanos, gócese porque el cristiano que persevera en bien hacer ya es inmortal desde este tiempo. Desde que el Señor nos hace salvos, desde que pones tu fe plenamente en Cristo, ¿verdad? Eres inmortal. Quiere decir que nunca, nomás vas a experimentar la muerte física, pero tienes la promesa de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el mundo, ¿verdad? ¿Qué te ofrece? ¿Qué nos ofrece? El mundo te ofrece. Mira, por eso cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo, dijo, no, gracias. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te va a durar los reinos de este mundo? Vamos a decir que, dice el Señor, ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Cumples todos tus sueños y te vuelves la persona más exitosa y famosa de este mundo. Al final, ¿verdad? La muerte te está esperando así, ¿verdad? Está diciendo, ven, y llegas a la muerte y ahí se acaba todo. Pero los que perseveran en el bien, los que perseveran en Cristo, dice que buscan la inmortalidad. Amén, gloria a Dios. Y no como aquellos hombres, ¿verdad? Aquellos mitos de sumergirse en unas aguas o beber aguas de
de eterna juventud, no, sino una inmortalidad para servir a Cristo, para realmente experimentar, hermanos, la vida verdadera. Así que, amados hermanos, persevera en hacer bien, persevera en Cristo, persevera en la palabra de Dios, Amén. persevera en el camino de Dios, porque los contenciosos, dice aquí, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, están buscando enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Pero gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, ya sean judíos o griegos. Entonces, hermanos, ¿verdad? La enseñanza de hoy, ¿verdad? Corta, es perseverando, ¿verdad? En hacer el bien para buscar la inmortalidad en Cristo. Amén, hermanos. Pues que esta palabra sea para nuestra edificación, que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes.